Son las 4 de la mañana. Es muy tarde. 4 pasadas. Y sí, estoy acá sentado porque mi voluntad inquebrantable de querer subir cada día algún video de cada partido de la Eurocopa hacen que esté acá. Con sueño, con ganas de irme a dormir, pensando en cómo voy a levantar para mañana ver el partido de Serbia contra Eslovenia, pero firme. Para comentarte que la fiesta continúa y que Escocia está más vivo que nunca. Porque no solamente consiguió un punto que le permite en la última fecha depender de sí mismo para clasificarse como mejor tercero, sino que jugó muy bien, demostrando que es un equipo que puede ser inteligente tácticamente, que puede tener individuales interesantes y que además tiene un condimento emocional que otras selecciones no tienen. Te vamos a hablar de la selección de Suiza, que consiguió un empate que prácticamente lo clasifica, y que zafó en un encuentro en el que estuvo incómodo, pero que a su vez fue pragmática, y que de esa manera tranquilamente se puede llevar una victoria que le hubiese terminado apoyando en una lucha por el primer lugar con Alemania. Pero bueno, esa es cosa de la especulación. El partido terminó en empate y por tanto, sin más preámbulos, analizamos Escocia 1, Suiza 1, fecha 2 del primer grupo de Eurocopa. Desde ya pido disculpas, no por el horario, porque ustedes lo van a ver cuando ustedes quieran, sino por, capaz, mi incapacidad por pronunciar palabras de corrido, mi capacidad continua de trabarme, y que bueno, no voy a estar tan lúcido como trato de estar siempre. Pero así todo, vamos a tratar de desmenuzar todo y grabarlo lo más rápido posible, y del tirón, como hicimos con el Albania, así que, nuevamente, disculpas porque posiblemente en otro tipo de videos que quiera hacer a futuro pueda tener la posibilidad de frenarme, pausarme más, pensar más. En este caso estamos con mis 100 anotaciones y bueno, con mi cerebro a un 10% de su potencial total. Empecemos diciendo que había un parámetro muy importante que tenía que tener en cuenta Escocia con respecto al partido anterior. Y es que Suiza manejó muy bien la pelota y tuvo mucha libertad, tanto Saka como Freuler como Evitzer, teniendo muy movedizos y formando un juego que cuando Hungría se replegó tenía muchas ventajas porque los que tenían los pases tenían pases precisos, pero al mismo tiempo tenían jugadores receptores que se movían para aprovechar esto. Sumado a que era un equipo abierto, las conducciones de Ricardo Rodríguez y demás, fueron muy dinámicos y fueron aplanando poco a poco a su rival, mereciendo marcar y realmente dominando el partido, teniendo muchísima posesión. Hungría se la jugó por replegarse. Evidentemente, seguramente por una cuestión de tener la posibilidad de que el equipo se adelante, hablando de Suiza, y contraatacarlo. Pero Escocia no fue así. Escocia decidió evitar que Suiza haga eso. Decidió ir a la raíz del problema, que es la salida de juego. Y lo presionó. Y prácticamente todo el partido la posesión estuvo 50-50. Puntito más, puntito menos. Quizás estuvo a veces un poco más para Escocia. En general, ponle que estuvo 55-45 a favor de los suizos. Cosa que para cómo juega cada uno, es una estadística sorpresiva. Y si bien es un simple dato numérico y que quiero que se tome en cuenta siempre desde su cualidad y no de su cantidad, es valioso que lo haya conseguido porque justamente habla de lo bien que estuvo en evitar que tenga la pelota. Obligó a Suiza a jugar algo que no quería jugar. Presionando tenían muchísimos jugadores adelantados y prácticamente los centrales ubicados en mitad de cancha o cerca de mitad de cancha, los laterales o carrileros bien adelantados molestando en la salida y después evidentemente McTominay, McGill, Che Adams, los dos mediocampistas tanto McGregor como Gilmour molestando. De esta manera, por un lado, hacía que tire muchos pelotazos la defensa suiza para buscar a Ndoye, por ejemplo, cosa que la benefició porque no estuvo tan fino a Kanji en los desmarques de ruptura que tiraban Vargas o Ndoye. Sí, quizás tanto Yar como Akanji tienen una gran capacidad para cambiar de frente, pero lo hacen más cuando el equipo está adelantado en la cancha, no tanto cuando hay un desmarque. Digamos que la diferencia sería que una jugada es más para contraatacar y la otra es simplemente para transicionar de manera un poco más horizontalizada, pero para saltear líneas. Cosa que por un lado hizo bien, Akanji es excelente en hacer eso, y Shar no tan bueno, pero también lo hace bien. Pero cuando Escocia presionaba y obligaba a reventar, evidentemente era un reventar más presionado y por tanto tenía más dificultades. No tenía tanta comodidad como cuando, por ejemplo, Hungría lo dejaba patear ese tipo de pases. Escocia presionaba y además tenía algunas recuperaciones altas. Yo noté varias, por ejemplo, a una de McTominay y una de McGinn, además de una de Che Adams. Recuperaciones altas que se generaban porque Suiza no relegaba su salida de juego. Esto quiere decir que intentaba de todas formas tener un juego pausado, darle que la toquen todos los jugadores, retrocedía Adichel por izquierda, Xhaka retrocedía también. De esta forma tenía muchos jugadores que tendrían que estar más adelante por su rol de juego, muy atrás. Así, por ejemplo, vimos muchas situaciones en las de que Escocia tenía la pelota
tras estar básicamente mucho tiempo en campo rival buscando los pases, y Suiza no se la reventaba y buscaba también el espacio para salir jugando. Y por lo general, en ese trámite de partido, el que se fue beneficiado fue Escocia, pero al mismo tiempo fue su principal debilidad. Porque, por ejemplo, en el segundo tiempo que hizo lo mismo, muchas de las jugadas más claras del partido fueron de Suiza y fueron justamente con pases en profundidad, de esto que estamos hablando, de que no le salieron del todo bien a Kanji y a Yar, pero que cuando quizás alguna vez lo hizo Xhaka o Aviger sí salieron bien y permitieron tener manos a manos muy buenos. Por ejemplo, hay uno para Embolo que es gol pero que es anulado, otro para Ndoye que le erra porque le ataja el arquero en realidad Gan, que fue una de las figuras del partido y demás. O sea, digamos que vos tenés un contrato en el que vos firmás de que el rival no va a tener el dominio de la pelota, pero que al mismo tiempo firmás de que el rival va a tener muchas más opciones de contraatacarte y vas a poder quedar mal parado. Escocia, con los ojos cerrados, lo firme y decide jugar un partido jugándosela. Y le funcionó porque, si bien yo pienso de que Escocia, la imagen que nos quedó contra Alemania no es la que realmente es de Escocia, obviamente es una imagen disminuida, y la de Suiza tampoco es la de Hungría, es una imagen posiblemente un poco sobre lo que puede ser un partido común. Así todo, uno piensa, bueno, Suiza debería ganar, por cómo juega, por cómo puede manejar la pelota, por el recambio que tiene en el banco. Así todo no pasó y no estuvo cerca de pasar. Puede haber ganado cualquiera de los dos, porque Escocia en el segundo tiempo también tuvo una pelota parada interesante, aunque reitero en decir que en la segunda mitad Suiza estuvo más cerca, pero no va tanto por el resultado, en este caso lo que estoy refiriéndome de lo meritorio que tiene Escocia. Eso tiene mucho que ver con el desarrollo del partido y cómo supieron no verse dominados. O sea, ante un rival que quiso dominarlos por algunos momentos, ya después dejó de hacerlo, lograste que no lo haga. O sea, lograste en cierto punto sobreponerte a quien quería hacer algo desde el principio. Gran acierto táctico de Clark que permitió que Escocia se ponga en ventaja en un comienzo de partido muy interesante. Y es curioso, cuando Suiza pasaba la línea de la presión, Escocia no es que se preocupaba por recuperar la pelota una vez que pasaba la línea de la presión, sino que replegaban. O sea que teníamos un interruptor. Por un lado, Escocia, cuando lograba pasar la línea de la pelota, ya sea porque había un tiro libre, una jugada que salía bien el pelotazo y demás, todos atrás. Equivalentemente, ¿no? No es que todos atrás, pero todos iban para atrás. Y cuando salía jugando desde atrás Suiza, o sea que todavía no había pasado la línea de pelota, todos adelante. De esta manera, cuando la tenía muy poco espacio, y cuando la tenía muy poco espacio. Tenía que ser muy preciso, haga lo que haga. Y por otro lado, cuando Suiza tenía la pelota en la salida, también corría riesgo de perderla. Y tuvo varias pérdidas que no fueron chances hiper claras de Escocia, también porque también hay que tener en cuenta que Escocia, si algo le falta, es poderío ofensivo. Hoy jugó McKean de 9, rarísimamente. A mí no me gustó cómo lo ubicaron ahí. Pero bueno, al fin y al cabo, jugando tan adelantado en la cancha, el equipo tuvo sentido en cierto punto, sirvió algo. Y bueno, Chance tampoco es un gran goleador. Pero sí, son jugadores voluntariosos, al igual que McTominay, que presionaron y recuperaron unas pelotas arriba. Creo que cuando Suiza, pese a que Escocia cuando se replegaba le metía garra, pero Suiza tenía la pelota contra un rival replegado, se notaba que ahí empezaba a jugar mejor. Este partido Xhaka no fue tan fijo como fue el anterior, no estuvo tan en el medio, sino que se volcó más por izquierda. Avicher, que había jugado más media punta o más de mediocampista muy versátil por toda la cancha, se ubicó más por izquierda. Varga bien por izquierda, no tanto móvil tampoco, y Ndoye bien de punta, desmarcándose constantemente, aunque jugó un poco más por derecha, pero digamos que fue el jugador menos posicional del equipo. Fue un cambio que la verdad que no sé por dónde vino, pero supongo que tuvo que ver con el hecho de que cómo se posicionaba Escocia obligaba a diferentes jugadores a moverse en diferentes zonas. Salvo lo de Avicher, que creo que ahí sí se movió mucho por la banda cuando antes lo había hecho más por el medio. Suiza tenía un manejo de pelota como siempre muy limpio, muy interesante, pero la realidad es que no le están encontrando la vuelta. Como le pasó quizás en algunos tramos contra Hungría, pero en el caso contra Hungría llegó un punto en el que empezó a tener más frialdad y teniendo conexiones, triangulaciones y demás. En cambio, en este caso no. Nunca tuvo esa coordinación prolongada de juego positivo ofensivo. En cambio, lo que pasó fue que en una jugada en la que estaba saliendo Escocia, Ralston, de los puntos más flojos del partido, hace un pase atrás horrible, y aparece el increíble Jack, el maldito Shaqiri, que todos lo amamos con todo nuestro corazón, y lo hablo en serio, que bueno, la clavó al ángulo. Un golazo increíble que bueno, creo que va a quedar en la memoria, al menos en mi memoria. Yo creo que en cierto punto el gol tiene criterios de Suiza. Suiza presiona en la salida. Creo que se nota de lejos que esa zona donde está Hansley, Henry y Ralston es la más débil de Escocia. Son los jugadores menos talentosos a nivel técnico y también a nivel defensivo. Y bueno, presionó bastante bien, pero creo que de todas formas, más allá de la presión, el pase a Ralston no tiene excusa. Es un muy mal pase y puede haberlo hecho mucho mejor. Se queda hiper corto. Y ahí es un poco injusto en ese momento el resultado 1-1, porque si bien Escocia, su gol había venido de un contraataque, que fue una de las jugadas en las de que justamente Suiza tenía un poco la pelota adelantado y Escocia la robó y fue al ataque.
Igual es un gol en contra, hay que tener en cuenta, pero creo que por cómo estaba el partido, el gol no vino de la mano de una Escocia que estaba jugando de contra y por eso le metió gol de contra. Vino de la mano de un equipo que estaba más concentrado y en un partido más lúcido en cuanto a sus figuras, contra un equipo que estaba incómodo. De ahí viene el gol. De un equipo que estaba impreciso, de un equipo que estaba perdiendo más pelotas que de costumbre. Y en una de esas pérdidas, viene una contra, bien llevada por McTominay, que finalmente termina volcándose un poco por izquierda, y después de un pase de McGregor, vuelve a rematar McTominay, que bueno, con un rebote termina metiéndose en el arco. Después de eso, no es que el partido estaba Suiza yendo a atacar y está atacando bien, sino que estaba el mismo trámite de siempre. Cuando Escocia tenía la salida de Suiza se adelantaba, y cuando Suiza pasaba la línea se replegaba. El tema es que el gol no vino con una posesión de Suiza, vino con una pérdida y un error garrafal de Escocia. Ahí no hubo más goles, o sea que el partido termina empatándose cuando no sabemos qué hubiese pasado, evidentemente, después, pero digámosle que nunca Suiza empata el partido merecidamente, justamente por esto, porque el gol llega a través de un error puntual. ¿Esto quiere decir de que hay una injusticia increíble? No, simplemente también es parte del equipo Ralston y por tanto Escocia se perjudica por su propio error, así que no es que es algo que es fortuito, pero sí no es fruto de la virtud de Suiza. De última es fruto de la virtud de Shaqiri, que define increíblemente. A partir de ahí el partido se tornó mucho menos táctico y más caótico. Por un lado, Escocia dejó de tener tantas oportunidades de gol, y acá ya nos metemos en el último tramo del primer tiempo y todo el segundo tiempo, que evidentemente no hubo más goles, pero sí hubo un trámite que se mantuvo mucho, que fue que Suiza no tuvo más oportunidades claras como tal, ¿no? A través de jugadas colectivas, cosa que en realidad no pasó nunca todo el partido. Lo que quiero decir es que no intentó tanto tener una posesión del balón, sino que ya dijo, bueno, me está complicando el rival con este estilo de juego adelantado en la cancha, con la presión que me está haciendo, no me deja tener mucha distribución, mi juego tiene que cambiar de estilo. Y fue muy inteligente. Por ese lado, Suiza se adaptó al partido y es muy meritorio. Y de hecho, si analizamos el partido desde un punto de vista de las jugadas de gol que generó cada uno, Suiza merece ganar, porque el segundo tiempo fue más inteligente y logró aprovechar las deficiencias de los centrales en cuanto a su posicionamiento y la buena capacidad de Xhaka y algunos más para poder pasar la pelota y, por ejemplo, evitar a Endoye. Por otro lado, por el lado derecho de Escocia, hubo unas jugadas donde Vargas y Endoye pudieron tener ciertos desbordes, pero finalmente, como eran desbordes que después se encontraban contra los tres centrales, no tenían tanta posibilidad de meterse más en el área. Por tanto, terminaban rematando desde la zona cercana a la derecha del arco y no tenían ángulo o no tenían demasiada comodidad y eran remates malos. Pero no hay que olvidar que sí sucedió que desbordaban mucho los laterales de Escocia, que evidentemente pasa porque no son muy buenos colectivamente en cuanto a ese ocupamiento de espacios. Digamos que Escocia tiene tres centrales, dos laterales por cada lado y después dos mediocampistas acá. No hay un jugador extremo que ayude para el 2 contra 1 del lateral. Como mucho ayuda el central, tratando de ubicarse lo mejor más cerca posible para que si, por ejemplo, Vargas sobrepasa a Ralston, de repente aparezca justo a tiempo Hendry para robar la pelota. Pero no lo hace muy bien, eso quiero decir con juego colectivo para evitar los desbordes. Pero tampoco en el mano a mano fueron jugadores desequilibrantes, desequilibrantes no, digámosle defensivamente sólidos, los jugadores ni Ralston ni tampoco Robertson, que es uno de los jugadores con más renombre de Escocia, pero que hasta ahora en la Eurocopa no ha tenido un gran desempeño, más allá de cómo patear las pelotas paradas. Digamos que Suiza en ese sentido potenció su velocidad. Siendo que no sé si es su principal virtud, pero que sí tiene mejor talento que lo que tiene Escocia, ¿no? Varga no tiene ningún jugador así Escocia, al menos no que haya jugado hasta ahora, y tampoco lo tiene así con Endoye, que creo que tuvo un partido interesante, aunque creo que desde el relato de ESPN, que no me acuerdo cuáles eran los relatores, lo inflaron increíblemente. O sea, no quiero criticar por criticar, pero siento de que valoraban demasiado sus desmarques, que de hecho sí, fueron muy buenos, pero después a la hora de definir y de tomar decisiones, creo que fue impreciso y al menos creo que también fue un poco egoísta. Pero bueno, son perspectivas. Simplemente lo que quiero decir es que quizás a usted también le queda una imagen de que no llegó un gran partido y a mí no me parece que haya jugado tan bien, aunque sí, en su tiempo mejoró y fue muy partícipe de este juego distinto de Suiza. Digo distinto porque uno había visto en Suiza el primer partido muy colectivo, muy idealista de tener la pelota, y en este partido lo prescindió y decidió jugar de otra manera porque el rival lo estaba incomodando en su juego original. Escocia no tuvo muchas oportunidades de gol, de hecho tuvo una pelota parada que pega en el palo, que bueno, casi es gol, pero no tuvo mucho más. De hecho, el segundo tiempo tiene pocas posibilidades y es un partido con pocos expected goals en general. Por tanto, ya después creo que Escocia lo fue un poco a buscar, pero no tenía tantas herramientas porque Suiza ya no le dejaba tener ataques cómodos. Digamos, vamos a poner el partido en términos cronológicos. Reitero, perdón por este. Mi formato se llama análisis entrópicos,
porque son análisis desordenados, caóticos, sin edición, solo alguna hoja acá, pero así todo, no quiero que sean tan entrópicos como en este caso. Pero bueno, volviendo al partido. Digamos que Suiza, hipotéticamente, quiso jugar con la pelota, lo intentó, pero se vio incomodado porque con ese juego tenía que depender mucho de los pases de sus centrales, que no le convenía porque no estaban finos en los pases para las desmarques de ruptura, y encima perdía pelotas a la salida, cosa que tarde o temprano le podía generar ocasiones de gol. Por otro lado, si lo salía a buscar mucho, se dio cuenta de que Escocia estaba bien preparado para la contra, porque de hecho recibió un gol de contra. Entonces, una vez que empieza a perder el partido y que lo empata con una jugada que no tiene que ver con haber mejorado, sino con un error del rival, empieza a valorar un poco más el empate y por ende no arriesga tanto. Y ese no arriesga tanto significa mucho en el partido, porque para Escocia un encuentro en el que Suiza sí arriesga, significa un partido con más chances de ganar. Porque, por un lado, si Suiza arriesga adelantándose en la cancha, obviamente quizás se empiezan a lucir Xhaka y demás, y todos los muchachos. También quiero destacar a Shaqiri, que se retrasaba mucho y favorecía como pivot. Y además con algunos pases en profundidad. Shaqiri muy bien jugó para mí, para lo que significa en el MLS y la edad que tiene. Tuvo un partido muy participativo. Para mí juega mejor que Xhaka, por ejemplo. Más allá de que igual Xhaka siempre aporta, tiene distribución, tiene cambio de frente, tiene pase largo. Son dos muy buenos jugadores. Pero los comparo en el sentido de que para mí son los dos muy importantes. Rebobinando. Escocia le conviene o que Suiza se vaya para adelante para poder contraatacarlo, o que Suiza salga todo el tiempo jugando bien desde la salida y que intente para poder recuperar la pelota por ahí. O sea que si Suiza pasa a ser más conservador, empieza a jugar más de contra, Escocia va a tener que con sus armas, que ojo, las tiene, pero no está especializada en eso, penetrar una defensa con jugadores como Akanji, Rodríguez, Yar, con un Xhaka que en defensa puede ser sólido, con un Freuler que en defensa puede ser sólido. Y se notó que en el segundo tiempo, donde Escocia tenía que ir a buscarlo, porque el equipo que a primera fecha había perdido por goleada, no pudo tener muchas ocasiones de gol. En cambio, Suiza sí. Por tanto, hay una gran inteligencia de parte de Suiza de entender qué es lo que me conviene. Y si yo ya con el empate me alcanza, porque con el empate ya me clasifico, 4 puntos está calificado. Capaz que estoy muy fan de terminar quedándose fuera con 4 puntos, pero la verdad veo casi imposible que se quede fuera con 4 puntos. Más todavía porque en la última fecha, para quedar segundo Suiza, tiene que perder Suiza y que ganar por una diferencia de gol considerable Escocia. Entonces, ya nos metemos en un terreno difícil. Por eso pienso que para mí, solamente Suiza está clasificado. Entonces, el empate le sirve en cuanto a resultado. Pongámosle que no es necesariamente vos tenés que cuidar el resultado, sino que también puedes pensar, bueno, pero lo puedo liquidar y peleo el primer lugar, o al menos me asegura la clasificación del todo. Pero lo hubiese convenido, no. Porque en este caso, al menos con este razonamiento que estoy siguiendo, abro debate para que cada uno opine lo que quiera. Si intentabas ser muy fundamentalista en la salida, corrías mucho riesgo. Si te la jugabas mucho para liquidarlo o para empezar a ganarlo, corrías riesgo de que el rival pueda jugar como quería. Bueno, me repliego. El rival deja de poder jugar su juego porque a partir de ahora va a tener que ser más protagonista cuando tenga que atacar y por ende, ¿quién va a ser el protagonista del juego de Escocia? Bueno, McTominay, que fue un buen partido que tuvo, que apareció en un gol, que tuvo unas selecciones interesantes. Pero después, McGregor y Gilmour, la verdad que no fueron relevantes en la distribución de juegos. Son jugadores que estén muy acostumbrados a tener un juego colectivo de triangulaciones. Los laterales, sí, Robertson puede tener buenas penetraciones, pero no está en buen momento y no tuvo un partido muy relevante. Relevante me refiero a que aparezca mucho, que sea desequilibrante y demás. Y obviamente Ralston ni hablemos. Y después Chams no es un gran goleador, es interesante como pivot, le mete garra en la presión, pero hasta ahí. Y bueno, McKean, que está en una posición antinatural para él y que se esforzó mucho, pero tampoco podía hacer mucho de la parte del juego colectivo asociativo contra un rival replegado. Entonces, criterio total. Y encima de que Escocia a partir de ese momento está incómodo, juego de contra y capaz que te gana. Y de hecho, fue más así el segundo tiempo, con un Suiza que casi le gana de contra a Escocia, más allá que Escocia tenía la iniciativa. O de que, digamos, intentó tener la iniciativa. Y que de hecho no le funcionó tanto ese juego. Ya yendo a las conclusiones finales y después nos metemos a la tabla de posiciones, aunque ya un poco la dilucidé más allá de eso. Me gustaría decir que veo dos equipos inteligentes, que supieron adaptarse tácticamente a su rival. Escocia siento que el partido que viene a ser muy distinto y por tanto no hay que ver este partido como uno tan importante. Pero sí que demostró, por ejemplo, un McTominay que puede ser muy versátil. Lo mismo con McKean. Demostró también un Gilmour que puede tener interesantes intervenciones en la distribución de juego, un McGregor que puede tener desmarques buenos, o sea, demostró muchas cosas que el primer partido no había demostrado por obvias razones y que este partido al menos mostró, además de ya digo, la inteligencia táctica de encontrar la debilidad o digamos la fortaleza que tenía Suiza para volver una debilidad.
Suiza por su parte fue inteligente por cómo jugó en el resultado, por cómo jugó de contra, por cómo se adaptó a un rival que lo estaba superando. Además de que demostró que tiene individualidades de sobra en cuanto a Shaqiri y demás. Y bueno, antes de empezar con el respecto al tema de las paradas de posiciones y irme, me gustaría ver si me olvidé alguna cosa con respecto a lo individualmente, pero sí, me gustaría destacar que Escocia en general tuvo muchas pérdidas. Esto que hablo de que le cuesta distribuir la pelota, tiene que ver con esto, ¿no? No es un equipo que se mueva muy bien, como favoreciendo que los pases salgan bien. Gilmore tuvo pérdidas, McTominay tuvo pérdidas, Ralston tuvo una gigantesca, obviamente. Hanley en la salida, en la defensa tuvo varios pases muy malos. O sea, se repite, McGregor también tuvo pérdidas, Tierney también tuvo pérdidas, aunque para mí Tierney tuvo muy buen duelo con Ndoye y le ganó la mayoría de veces, eso me olvidé de decirlo. Y bueno, con respecto a Escocia, eso, no mucho más. La verdad que la defensa me parece el punto más débil, más que nada la parte izquierda. Por otro lado, en el caso de Escocia, creo que ya mencioné todo. Me decepcionó un poco el partido tanto de Frowler, Abicher y Whitmer, poco participativos, pero bueno, tuvo que ver con el partido más conservador que tuvo, aunque Abicher en el segundo tiempo mejoró para mí. Y después la defensa me parece que tuvo un partido bueno a Kanji en la salida, pero la defensa no se pudo terminar de sobreponer en ciertas ocasiones de gol que tuvo Escocia. Y después, Shari Rodríguez, no tan bien con los pies, pero en defensa no estuvieron mal. No mucho más. Una cosita más. Y ya me voy, perdón, este video es. Me gustó el tándem que tuvo Aydichar y Varga en contra de Ralston. Creo que fue una de las principales debilidades que generaron desbordes por el lado izquierdo que habíamos mencionado antes. El 2 contra 1 entre ellos dos, haciendo paredes o haciendo jugadas en las que uno le da el pase en profundidad al otro, estuvieron muy buenas. Yendo a la tabla de posiciones, bueno, ya lo mencionamos un poco. Escocia en la última fecha jugó contra Alemania, por tanto, Suiza jugó contra Alemania en la última fecha. Tiene 4 puntos. 4 puntos, hasta ahora nunca en la historia, las dos veces que se jugó la Eurocopa con este formato, un equipo con 4 puntos quedó fuera de los mejores terceros. O sea que ya seguramente aunque quede tercero va a clasificarse. Pero, más allá de eso, es difícil que quede segundo. Debería ganar Escocia. Escocia tiene diferencia de gol en este momento menos 4. Y Suiza tiene más 2. O sea, hipotéticamente, si ganara 2-0 Alemania contra Suiza, ganara por 2 goles, que fíjense lo que estoy diciendo, Escocia contra Hungría, así todo no alcanzaría. O sea, tiene que haber una diferencia abismal. O sea que ya básicamente Suiza está clasificado. Porque tiene que pasar una cosa muy rara. O sea, una doble goleada, ¿no? Que Alemania le meta 4, que bueno, eso puede pasar. Pero también que Escocia haga lo suyo, ¿entendés? Entonces esa es la dificultad. Porque imaginémonos que le mete 4 a Alemania a Suiza. Gana 4-0, 5-1, como le ganó a Escocia. 5-1, ¿no? Bueno, quería Suiza con diferencia de gol menos 2. ¿No? Porque tiene más 2, a menos 2 pasaría. Ahí debería ganar Escocia por 2 goles para empatarlo. Y encima marcando 3 goles por la diferencia de gol. O sea, tiene que ganar 3-1, igual que ganó. Muy difícil. Muy difícil que Suiza termine afuera. Alemania ya está prácticamente primero, porque bueno, depende de un empate contra Suiza. Capaz que da la sorpresa Suiza, pero uno pensaría a priori que por cómo está jugando Alemania va a quedar primero. Y ahora, Hungría y Escocia. Hungría, bueno, desgraciadamente parece que se va a despedir de la Copa. Tiene diferencia de gol menos 4. Tiene que ganar la última fecha sí o sí y rogar los mejores terceros lo beneficien los demás grupos. Puede pasar, pero hay que ver. Puede pasar que lo beneficie, por ejemplo, en la última fecha una victoria de España y de Italia. Así quedarían los otros dos terceros y cuarto puesto del grupo B ya con menos puntos. Y después cada otro grupo se dé lo mismo. Capaz que con 3 puntos te alcanza, hay que ver. Igual no está muerto para nada. El problema es que juega primero, así que va a tener que jugar, ganar sí o sí y después esperar. Así que bueno, tiene que ganar y ganar por la mayor diferencia de gol posible, porque tiene menos 4. Escocia, desgraciadamente tiene que ganar. Un empate no le va a alcanzar. Seguramente un empate no le va a alcanzar. Creo que seguramente va a haber al menos 4 terceros con 3 puntos. Tiene que ganar. Si gana, se clasifica. Casi seguro. Casi seguro. Porque reitero, va a ser raro que haya todos equipos tercer lugar que tengan 4 puntos con mejor diferencia de gol. Sería muy llamativo. Bueno, más que nunca, si ya hasta acá, te agradezco una banda. Traté de ser lo más claro posible. Y realmente este proyecto, que es la estrella del potrero, de hacer los videos de la Eurocopa y en general, es una cuestión más psicológica el hecho de poder hacer este video, de poder cumplir con mi objetivo, más allá de que quizás no esté tan a la altura de lo que a mí me gustaría. Así todo creo que no quiero ser del todo modesto, me gusta lo que pude plasmar, creo que pude plasmar el partido de buena manera, pero quizás con cierta deficiencia en el delivery de lo que acabo de decir. Si te puedes suscribir al canal y llegaste con este video y me conociste por este video, bueno, créeme que
puedo dar más, pero nada, te agradecería que te puedas suscribir porque estoy tratando de llegar a los 500 suscriptores y posteriormente a los 1000 para poder tener membresías y también el partner. Mi sueño es vivir de esto, me encanta el fútbol y hablar de fútbol y de poder dar lugar siempre a todos los equipos de todas las competencias, obviamente las que analizo. Por otra parte, tanto un like como un comentario se agradece una banda porque me ayuda mucho a que mi contenido crezca y tenga más relevancia. Así todo, reitero, el hecho de que hayas quedado hasta el final y me estás escuchando en este momento hace que te quiera un montón, que te agradezca por quedarte y sin más preámbulos nos vemos. Ahora vamos a hablar un poco después del partido de Alemania en el próximo video, que hace un análisis más cortito porque ese partido, desgraciadamente, fue el primero que me perdí de toda la Eurocopa. Así que sin más preámbulos, nos despedimos, nos vemos mañana.